Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Estamos ya prácticamente encima de la Eurocopa. España viene a ganar ahora mismito 5-0 a Andorra. 5-0 a Andorra en un partido, pues, ¿para qué no vamos a engañar? El partido no ha sido gran cosa, pero ha dejado algunos detalles importantes que quiero analizar y sobre todo quiero dedicar este vídeo a hablar un poco de lo que ha sido el partido. Vamos a analizar el partido, vamos a ver el 11 de España, pero también tenemos que hablar un poco de los que pueden ser los descartes de Luis de la Fuente para esa Eurocopa, porque tiene que descartar 3 jugadores. Parecía que podía ser Ayoce, pero hoy el partido que ha hecho Ayoce ha sido fantástico. Ha sido de lo mejor de España, Ayoce. Veremos si es Ayoce, lo vamos a analizar también. Fermín también ha hecho un muy buen partido, que es otra de las posibilidades. Será Vivian también, Aleix García. Bueno, luego lo vamos a analizar también con el partido y con mucho más, pero quiero deciros que, antes de hablar del partido, que lo vamos a hacer ahora, y de España, por supuesto, quiero deciros que desde pasado mañana, desde el día 7, ya vamos a arrancar con los 24 vídeos con las 24 selecciones. Hemos preparado vídeos de entre 12 y 15 minutos de cada selección, analizando las selecciones en profundidad a modo de previa. Sacaremos 4 vídeos cada día, el día 7 del grupo A, el día 8 del grupo B, el día 9 del grupo C y así hasta el día antes de empezar la Eurocopa. Os pongo un pequeño extracto de lo que son estos vídeos. Defensa de 4 y doble pivote. Y luego Bayrami por delante. Un 4-2-3-1 bastante clásico. La selección de Albania con algunas variantes y algunos detalles. Jugador del Leche, jugador importante. Seguramente a la hora de defender es un poco más defensivo Ramadani que Aslani. Es decir, a la hora de jugar un poquito más entre centrales es un poquito más defensivo Ramadani que Aslani. Que yo quiero hablar un poquito más de él en profundidad, pues es un jugador menos conocido, pero me parece interesante hablar de él, que es Nego. Nego, que está jugando en el Le Havre de Francia. Es un jugador con bastante proyección ofensiva y que también llega muy bien por dentro. Y yo creo que es uno de los jugadores que puede sorprender para bien en Hungría, si finalmente... Primero, la primera gran pregunta es el esquema con el que va a jugar Francia. ¿Va a juntar a Camavinga y Tchouaméni en doble pivote, los dos madridistas, y va a jugar con un 4-2-3-1, como hizo en este partido, por ejemplo, contra Escocia? Camavinga, Tchouaméni. Esta es la forma de meter a todos, digámoslo así, ¿no? Mbappé izquierda, ahora hablamos un poquito más de Mbappé en profundidad, Dembélé derecha, Griezmann por detrás de Olivier Giroud. Luego, el mejor central, con mucha diferencia para mí en un gran momento de forma, es Bardachki. Yo no sé si va a ser titular, yo intuyo que sí, que con la temporada que ha hecho en el Galatasaray y el nivel que está mostrando. En los costados tenemos, por un lado, a Kochorashvili, el jugador del Levante, que ya digo, puede incorporarse al medio, puede jugar como interior, a veces que también pueden intercambiar la posición los dos. Yo espero que os gusten, ¿eh? Creo que os van a gustar. Así que ya sabéis que vais a tener cada día 4 vídeos desde el día 7. Empezaremos con el grupo A. Y bueno, nos hemos pegado una buena currada todo el equipo de Mundo Maldini, por supuesto, y vamos a analizar lo que es la Eurocopa y luego, por supuesto, pues mucho más ya durante la Eurocopa, con los análisis de los partidos, etcétera, y también, por supuesto, vamos a analizar la Copa América, que voy a comentar muchos partidos en Copa de la Eurocopa y muchos partidos en Movistar de la Copa América. Tendremos muchos de los dos torneos, prácticamente todo de los dos torneos. Aquí tenemos a Grimaldo, que ha sido titular. Vamos a ver el 11 de España hoy, porque era un 11, lógicamente, bastante alternativo. Pero un 11 que ha dejado algunas cosas. Bueno, hay que decir que, lógicamente, Andorra es lo que es. Os he colocado el 11 de Andorra metidito atrás, porque es que no han hecho otra cosa que aguantar y defender. Bueno, España ha salido con Raya en la portería. Hablo del equipo titular, luego hablaremos de algunos jugadores que entraron y lo hicieron muy bien, como Yarzábal con 3 goles o como Fermín, por ejemplo. Pero bueno, Llorente, lateral derecho, con Grimaldo, lateral izquierdo, Cubarsí y Vivian, los centrales, Aleix García, Baena y Pedri. No ha estado demasiado bien Pedri, pero yo creo que Pedri va a estar en la Eurocopa. Yo creo que un jugador como Pedri no se puede quedar fuera, la verdad. Y luego Ayoce, Morata y Ferran. Gran partido de Ayoce. Morata no ha hecho demasiado, sinceramente. Y luego Ferran sí que ha estado bien también. Morata ha marcado un gol anulado en la primera parte. Ferran ha marcado el 5.º gol tras un gran pase de Fermín, que entró en el segundo tiempo y estuvo francamente bien. Bueno, cosas que comentar del partido. Lo primero, el primer tiempo ha sido realmente muy pobre. De hecho, es que prácticamente Andorra no se ha acercado. Tenía un remate Andorra, España dominaba, pero con mucha lentitud. Y yo creo que más que analizar el partido, porque cuando montas un partido contra Andorra, con todos los respetos, que tengo muchos amigos en la Federación de Andorra, por cierto, con todos los respetos, cuando montas un partido contra Andorra sabes a lo que te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a un equipo que se va a meter atrás, intentando no ser goleado, cerrando mucho espacio. Y yo creo que este tipo de partidos España
no tan exagerado, pero alguno va a tener la Eurocopa. Seguramente Albania, de la que ya hablaremos en ese vídeo largo de Albania, pues a lo mejor también es verdad que la selección de Albania se mete muy atrás, pero no tanto como Andorra. Son equipos que tienen mucho más, lógicamente. Baena creo que va a estar en la lista, yo creo que va a estar en la lista al final. Es un jugador que hoy no ha tenido tanta participación. Es verdad que España ha mejorado en la segunda parte, también porque el equipo de Andorra ha estado físicamente peor. Y yo creo que España empezaba a mover la pelota con un poquito más de velocidad en la segunda parte y eso ha mejorado un poquito a España. Bueno, en algunos momentos de Cuba sí. Aquí tenemos a Vivian. Yo creo que Vivian sí que va a ser uno de los descartados. Yo creo que hay dos que son casi seguros en mi opinión. Luego puede haber sorpresas, que son Vivian y Alex García. ¿Por qué? Porque España tiene centrales para cubrir lo de Vivian perfectamente. Yo creo que Nacho, que aún estaba, lógicamente, los jugadores del Madrid se van a incorporar un poquito más tarde. Creo que sí va a estar y yo creo que Vivian es el que se va a caer. Y el hecho de haber jugado el partido, yo no sé si completo, me parece que ha jugado completo, sino prácticamente completo, deja bastante el hecho de que hoy, bueno, le da el premio de jugar el partido completo. También a Yoce, pero es que a Yoce yo sí creo realmente que hoy le ha creado un... Yo no sé si Luis de la Fuente, por cierto que Cubarsí, yo creo que sí que va a estar. Hoy ha jugado como central, ya lo habéis visto, como central a la izquierda de Vivian. Bueno, es que un partido contra Andorra ha podido jugar cerca de 3 cuartos de campo con mucha tranquilidad, hasta esa zona, algún pase interior, pero a ver, un partido contra Andorra, sinceramente, desde el punto de vista defensivo no sirve de mucho. Marco Llorente, a mí me ha parecido que ha estado flojo por la banda derecha, no ha llegado demasiado por la banda derecha, pero sí creo que va a ser uno de los hombres elegidos porque te puede ocupar varias posiciones. Morata, por supuesto que es indiscutible. Morata es indiscutible, aquí no hay discusión, va a ser el delantero titular de la selección española sin ninguna duda, yo creo en la Eurocopa, luego ya veremos, José Lu también va a estar. Este es el primer gol de Ayoce y mientras vemos el primer gol, quiero hablaros de Ayoce. Ayoce ha sido la gran sorpresa, hoy ha debutado Fermín, pero Fermín se podía vislumbrar que podía entrar en la lista, o por lo menos en esta lista de 29. Ayoce ha sido más sorpresa, pero ha hecho una gran temporada en el Real Betis, sobre todo el tramo final. Y un equipo que quiere manejarse por los costados, y por los costados, lógicamente, está Nico Williams y está Lamine Yamal, que hoy no han estado, pero que van a ser titulares. Eso está claro. Pero este hombre puede jugar por dentro perfectamente, como en algunos tramos de su carrera, o cerca de un costado también. Jugador que tiene desequilibrio, tiene gol y hoy, desde luego, ya sé que el rival era Andorra, pero hoy ha hecho un gran partido. Ha dado pases de gol, ha marcado un gol, ha estado a punto de marcar otro gol más, que le ha sacado un defensa Andorra bajo los palos. Yo creo que si tenía alguna posibilidad de quedarse para la Eurocopa, Ayoce hoy más no puede hacer. Yo creo que es la única duda, sinceramente. Ayoce o Fermín es posible. Yo creo que Vivian y Alex García se quedan fuera y Ayoce o Fermín puede ser la otra. A mí es que Fermín me parece que tiene que estar, sinceramente. Me parece que tiene que estar. Hombre, Oyarzábal no tengo tampoco ninguna duda. Hoy ha marcado 3 goles, ha hecho un gran partido, ha podido marcar incluso un cuarto gol. Oyarzábal va a estar, es un jugador muy, muy querido por parte de... y muy valorado por parte de Luis de la Fuente. Eso está también bastante claro. Así que yo, Fermín, sinceramente no lo creo, pero este hombre hoy le ha puesto un problema serio a Luis de la Fuente. Porque si lo tenía claro, Luis de la Fuente, que no lo sé, sinceramente, hoy tiene que tener dudas. A Pedri, yo creo que Pedri va a estar, porque a Pedri le ve bastante bien, aunque no está físicamente al 100%. Se puede caer Marcos Llorente, lateral. Yo no lo creo, sinceramente. Vamos a ver qué decide Luis de la Fuente. Desde luego lo de Ayoce sí que creo que hoy tengo la sensación de que tiene bastantes opciones de quedarse. Mientras vemos aquí al propio Ayoce, que junto con Oyarzábal es el hombre del partido. El partido en la segunda parte España ha mejorado, ha entrado Oyarzábal, ha estado muy bien, con 3 goles, ha entrado Fermín y ha estado muy bien, dando un pase de gol a Ferran y un penúltimo pase también fantástico, que es uno de los goles de España, batiendo líneas. España ha mejorado, ha tenido un poquito más de velocidad en la segunda parte. Yo creo que en el primer tiempo España ha jugado un partido excesivamente lento. En fin, victoria de España 5-0, el partido es lo de menos. Mañana tenemos, por cierto, un vídeo, porque también vamos a hablar aquí voy a cerrar con Pedri, por supuesto, que yo creo que, insisto, sí que va a estar. Digo que mañana tenemos un vídeo que ha hecho David Dieguez que os va a gustar mucho sobre Vinicius, porque también se acerca la Copa América y en la Copa América vamos a tener también muchísimo. Y una de las grandes estrellas de la Copa América y del fútbol europeo, como ha sido, es uno de los grandes candidatos al Balón de Oro, que es Vinicius. Mañana vais a tener un vídeo precioso que ha hecho David a eso de las 3 de la tarde, hablando de la carrera desde niño de Vinicius. Y por la noche
vais a tener un vídeo, un tier list que vamos a hacer con Juan Rebelles de los técnicos. Vamos a analizar los 24 técnicos de la Eurocopa y yo voy a dividir entre los que me parecen mejores, peores, regulares, etcétera, etcétera, y vamos a hablar un poquito de los favoritos para la Eurocopa. Y ya, a partir del día 7, es decir, pasado mañana, vamos a arrancar ya, desde el viernes día 7, ya con los 24 vídeos de las 24 selecciones que van a jugar esta Eurocopa. Yo creo que nos vamos a divertir mucho, amigos de Mundo Maldini. Un abrazo, chao, 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 chao.